Yo no creía en Dios cuando el Señor llegó a mi vida. Ciertamente yo vengo de cuna protestante, soy cristiano no católico de nacimiento. Por parte de mi abuela, es decir, materna, por parte de mamá, de las asambleas de Dios. Por parte de mi papá, de mi abuela paterna, de los Pentecostales Unidos de Colombia. Y pongamos atención. me crié, me eduqué en la teología protestante. Aquí hay unos hermanos míos, hermanas mías. Yo soy el número 6 de 7 hijos que tuvieron mis padres, es decir, uno de los menores, la menor es mi hermanita Milena, Diana Milena Moncada. Por tal razón, mis abuelas nos llevaban siempre el culto. A mí, yo me acuerdo mucho que de niño, yo fui un niño carismático. Me gustaba predicar, me gustaba leer la Biblia, aprendí prácticamente a leer en la Sagrada Escritura. Me acuerdo que de niño fui un niño carismático, oraba en lenguas, imponía las manos, pertenecía al grupo Timoteo de la Iglesia Asamblea de Dios. Y era muy bonito, una experiencia bonita. Yo pienso en mi niñez. Yo tuve una niñez feliz, tuve una niñez metida, inserta en el misterio de Dios. Sin embargo, la vida nos jugó una mala pasada. ¿Y cuál fue aquella jugada que nos dio la vida? Pues que mi papá, en medio de su sed, tal vez por tener dinero, pues decidió en X o Y momento de su vida traficar con la droga, con la cocaína. Se volvió prácticamente un narcotraficante y eso le dio dinero, le dio poder, le dio fama y decidió abandonarnos. Se fue de la casa abandonando 4 hombres así grandes, acuerpados como yo, y 3 mujeres. Nos dejó solos, abandonados. Mi mamá le pidió a través de Bienestar Familiar que nos diera donde vivir y nos entregó una residencia. Y nos criamos en un lugar donde desde pequeños veíamos alcohol, droga, sexo, violencia. Y todo esto llevó a que yo sentara a Dios delante de un tribunal y lo declarara culpable. Yo le declaré la guerra a Dios en mi adolescencia. Yo le dije a Dios, nunca más en la vida voy a volver a hablar de ti. Y culpé a Dios por la separación de mis padres, culpé a Dios por todo lo que nos tocaba vivir en aquel lugar. Y entonces, cuando yo culpé a Dios y saqué a Dios de mi corazón, vino a mi vida todo lo que es el mundo. ¿Qué es el mundo? Sexo, droga, alcohol, entre otras cosas. Y me entregué a las cosas del mundo. Me entregué a vivir una vida lejos de Dios, muy joven, desde los 16, 17 años aproximadamente. Y esto llevó a que en alguna época de mi vida pues amenazaran o intentaran matar, porque había gente que hablaba mal, que era satánico, que era drogadicto, que una cosa y la otra. Y luego llegaron una serie de amenazas a mi vida, a mi familia, y me tocó huir de mi pueblo. Salí huyendo de mi pueblo, vine a vivir aquí a Bogotá, aproximadamente sobre el año 2000, el año 99. Vine a vivir aquí a Bogotá y aquí mi vida fue totalmente diferente. Aún peor, metido en el mundo, con amistades, donde verdaderamente abusé completamente de la libertad. Yo me acuerdo mucho que yo caí en el cartucho, fumando droga, y cuando estaba ahí en el cartucho, llevaba una semana sentado en este lugar, a mí Dios me iluminó el alma. En ese lugar Dios me iluminó el alma, Dios me mostró mi vida, me mostró mi niñez, lo que yo había vivido. Yo dije, verdaderamente me cansé de aguantar hambre aquí, en esta ciudad, en esta capital. Y unos años después, un tiempo después, quise volver a la casa de mi mamá, volví a mi pueblo, pues en medio de juventud, en medio de parrandas, en medio de fiestas, volví a mi pueblo, y estando en uno de tantos días, estaba drogado, estaba alcoholizado, estaba en una esquina ahí de la vereda donde nosotros vivíamos, y en ese momento Dios volvió a hablarme en el corazón. Yo he hablado con mi director espiritual acerca de este tema, y mi director espiritual me dijo que eso se llama una iluminación mística del alma. Y vean qué bonito, primero me habló Dios en el cartucho, y después me habla Dios en una cantina, en un lugar donde se sentaban a beber alcohol, y ahí estaba yo. Y Dios me mostró a mí una parábola que está muy de moda en este año de la misericordia, Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Y entonces, cuando Dios me mostró esa parábola, pero me la mostró como me la contaba mi mamá y mi abuela. Había un padre que tenía 2 hijos, uno de ellos se quiso apartar, entrégame la herencia, le dijo que yo me quiero ir de este hogar. Aquel padre sufrió, la herencia le dio y besándole empezó a llorar, como llora el Señor cuando un hijo de él, de su iglesia, se quiere apartar. Yo no les digo qué sentí en ese momento, pero yo sí les digo lo siguiente: yo me puse a orar en ese lugar. Yo en esa cantina me puse a orar y yo tenté a Dios, puse a prueba a Dios. Yo le dije a Dios en ese momento: Señor, si tú verdaderamente existes, ayúdame, porque yo no quiero morir, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, ayúdame, Señor. Y yo hacía 3 cosas, vean, estaba orando, porque se los aseguro, yo estaba orando. Me puse a llorar y seguía bebiendo. Yo ore, llore y beba. 3 cosas simultáneas. Ore, llore y beba. Y yo estaba ahí en ese lugar cuando Dios movió el corazón. Y yo nunca, cuando cuento mi testimonio, yo nunca digo el nombre de la persona, pero hoy sí lo digo. Aquí está sentado al frente mío Gabriel.
Gabriel Peña. Pido un fuerte aplauso para este hombre, para su esposa, sus hijos. Este testimonio Gabriel es muy interesante. estaba descansando por allá en el llano. Yo soy de Casillas Meta y llevaba un machete en la mano. Iba a cortar una mata de yuca para hacer un sancocho en el río. Gabriel no iba a predicar. Gabriel iba a traer alimento para la familia. Y cuando iba pasando por aquel lugar, Dios le dijo en el corazón: entra y dile a ese joven que está ahí, rubio de ojos verdes, que yo lo amo. Casi no me encuentra. Ve y dile a ese joven que está ahí que yo lo amo. Yo no me acuerdo cuál fue el diálogo que yo tuve con Gabriel. Él tal vez se acordará más que yo, pero desde mi perspectiva, desde mi psicología, yo estaba viviendo ahí, tentando a Dios, diciéndole a Dios: si tú existes, ayúdame. Y entra este hombre y me dice: mi hijo, Dios te ama, y Dios no quiere que gastes la vida como la estás gastando. Yo sentí la misericordia del Señor. Yo sentí que Dios me estaba hablando a través de ese hombre que me dijo una cantidad de cosas y hablamos. Y yo me fui desesperado para la casa, me acosté a dormir. Cuando me levanté, me fui al parque del pueblo a seguir la fiesta y la parranda, pero mi corazón no era el mismo. Ese día busqué droga y no encontré, estaba tomando alcohol y no me sentía el mismo. Yo decía: pero algo raro está pasando en mí. Me fui a dormir muy temprano, como a las 6 de la mañana, me fui para la casa. Me acosté y al levantarme nuevamente sentí esa palabra ahí: Dios te ama, Dios te ama. Y entonces yo dije: pero ¿yo qué hago en este desespero? Y Dios puso en mi corazón: busca al hombre que viste anoche, ayer, búscalo. Y yo me fui, yo sabía dónde vivía este hombre, fui, lo busqué. Y fui, le dije: vea, yo estoy desesperado, no sé qué hacer. He sentido todo el día lo que usted me dijo. Aquí estoy, ¿de qué le sirvo? Y eso sí me acuerdo. Me dijo: usted a mí no me sirve de nada. Mírese a un espejo, me dijo. Flaco, narizón acabado. Usted a mí no me sirve de nada. Pero hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, que murió en una cruz para darte vida y vida en abundancia. Y no quiere que la desperdicies como la estás desperdiciando. Aleluya. Amén. No quiere que la desperdicies como la estás desperdiciando. Y entonces le dije a Gabriel que me ayudara. Gabriel me dijo: claro, mi hijo, venga, póngase a andar conmigo. Y yo me puse a andar con Gabriel. Él es un hombre que hace oraciones de liberación. En este tiempo estaba mi cuñado Narciso, mi hermana Blanca, que fueron los primeros de la familia que buscaron de Dios. Mi cuñado Narciso andaba ahí detrás de los padres, un padre en Villavicencio llamado Aristudemos, y otros padres buscando del Señor. Y mi cuñado llevaba tiempo hablándome de Dios. Y entonces Gabriel empezó todo un movimiento espiritual en este pueblo, en esta vereda, la Cecilita, en la Casillas Meta. Y nos sometíamos a oraciones de liberación y a oraciones de liberación. Y yo nunca tuve una liberación así como que, wow, de medio de manifestaciones, gritos. Pero cada vez que Gabriel a mí me hacía oración, a mí me daba mal de estómago, me daba vómito. Y yo llegaba a la casa y liberaba de esa manera. Y cada vez que el tiempo iba pasando, la liberación como que se iba dando más paz, más fuerza. Así manifiesta el Señor en la vida. Me enseñaron nuevamente, me dieron el consejo de ayunarle al Señor, y me encerraba yo a ayunarle al Señor. Acompañaba a este hombre de Dios, a mi cuñado, a mi hermana, a los grupos de oración. Y en los grupos de oración que íbamos, se acercaban personas, sobre todo mujeres mayores, que yo en mi lenguaje tiernamente, amorosamente, le digo viejas locas. Se acercaban unas viejas, viejitas, mujeres de Dios, mayores, carismáticas, y me decían: mi hijo, yo lo vi vestido de sacerdote. Y por esa razón yo la volteaba a ver. Le decía: está loca. Está loca. ¿Saben por qué estaba loca? Porque yo ni católico era. Yo andaba detrás de Gabriel porque ya no sabía más qué más hacer. Ahí le llevaba la Biblia y lo escuchaba predicar y lo escuchaba orar. Íbamos a otro grupo, a otro pueblo, y otra señora se acercaba y me decía: hijo, yo lo vi vestido de sacerdote. Y yo la volteaba a ver y le decía: está loca. Pero cuando ya empezó esa palabra a repetirse en esa semana, porque fue un curso de 14 días, del 7 de enero al 21 de enero, cuando empezó esa palabra a repetirse, yo fui donde Gabriel y le dije: Gabriel, vea que se han acercado personas que me han dicho que lo vi vestido de sacerdote. Y Gabriel se toca la cabeza y me dice: mi hijo, cuando yo me le acerqué a usted en la cantina, usted me dijo que quería ser sacerdote. Imagínense lo drogado que estaba. Imagínense lo drogado que estaba. Que ni católico era. Sin embargo, el Señor sabía. Y entonces yo le pregunté: ¿yo qué tengo que hacer entonces? Y me dijo, y me dio el mejor consejo que alguien le pueda dar a una persona que sienta inquietud vocacional. Lo único que usted puede hacer para saber si tiene o no tiene vocación es: entre a un seminario. Y yo le dije: Gabriel, pero míreme, yo para la sociedad soy una escoria humana, a mí la gente me tiene miedo. ¿A mí qué me van a estar recibiendo en un seminario? Y entonces me dijo: yo conozco un sacerdote que le he llevado muchas vocaciones y yo sé que él lo recibe, vamos a llamarlo. Y fuimos y llamamos al padre Mauricio Cuesta.
Él estaba en Nicaragua y el padre no nos dejó ni terminar cuando dijo: Gabriel, que usted lo presenta, tráigamelo. Tráigamelo. Y entonces el padre Mauricio me mandó a mí a hablar con el diácono Guillermo González a Villavicencio. Yo le conté mi vida al diácono, nunca se la he contado como se la conté al diácono. Muy a nadie. interesante. Solamente al confesor cuando me confesé y al diácono Guillermo. Y el Señor apenas me miraba así como que: ¿y usted cuándo superó eso?, me dijo. Yo le dije: Señor, la verdad, ayer. El diácono apenas me vio y me dijo: mijo, yo lo espero el 19 de enero, el 19 de enero del 2004 lo espero en Bogotá. Vaya a esta dirección y preséntese. Y entonces yo me fui, oración, le pedí al Señor, recogí dinero por los pasajes y me vine para Bogotá, pero yo tenía una noviecita. Y entonces yo dije: no, pero yo no puedo entrar al seminario sin terminar con esta mujer. Y me fui a terminar, le duré 3 días terminándole. Y por esa razón yo no entré el 21, yo me volví para mi pueblo. Yo después dije: no, yo no sirvo para esto. Yo me voy para mi pueblo, volví a mi pueblo y cuando Gabriel me ve allá me dice: ¿usted qué hace aquí? Me pegó. Y esa noche fuimos a un grupo, Dios tocó mi corazón. Eso fue un 20 de enero, al otro día me vine para aquí, para Bogotá, Colombia. Y por esa razón es que yo no entré el 19, sino entré el 21 de enero del año 2004. Y desde ese día soy misionero mariano, para la gloria y honra del Bendito Señor sea Dios. Salvador Jesucristo. Yo quiero pedirles a ustedes: no nos abandonen, no nos abandonen. No abandonen a estos seminaristas que están ingresando. No abandonen a la gente que está entrando a esta comunidad de los misioneros marianos. Porque esta comunidad va a ser una comunidad muy grande dentro de la Iglesia Católica. Y va a ser una comunidad que lleve la renovación espiritual a todas las naciones. Que lleve la predicación de la palabra. Que lleve la experiencia del Espíritu Santo. Pero que lleve también un enamoramiento arraigado de la doctrina de la Iglesia. Porque el padre Mauricio es un amante de la doctrina de la Iglesia. Pero también quiero darles a ustedes un consejo: enamórense de la Virgen María. Ya lo dijo San Alfonso María de Ligorio: cuando Dios quiere hacer una persona santa, la hace primero devota de la Virgen María. Y si aquí hay una persona que no ame a la Virgen, que de pronto usted diga: vea, yo me he alejado de la Virgen, he abandonado la devoción mariana, yo le digo hoy, esta misa la ofrezco también por usted, para que en usted vuelva a nacer ese amor de la Virgen María. Porque no hay un camino más directo para llegar al cielo que el corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María.